La artrosis es un tema enorme, muy temido, porque mucha gente le teme a la artrosis, a las prótesis y demás. Hoy te explico todo sobre la artrosis, lo que necesitas saber para manejarlo con calma y sin estrés. Y escucharás cosas que probablemente nunca hayas escuchado, eso creo. Empezamos fácil. Esto aplica a todas las articulaciones, a las pequeñas de los dedos y a las más grandes, como por ejemplo en la cadera. También la columna es distinta, con muchas articulaciones pequeñas, pero también se puede aplicar todo de forma esquemática. Mira, una articulación siempre tiene la misma estructura. Hay al menos dos huesos y luego cogemos aquí un hueso de ejemplo, uno así. Y luego abajo viene otro hueso, para ilustrarlo claramente ahora y con más detalle. Independientemente de cómo estén diseñados y dónde se encuentren, se mueven unos contra otros. Y una articulación siempre está hecha igual, tiene estos dos huesos y aquí viene la cápsula. Y la cápsula la mantiene unida y le aporta mayor estabilidad estructural. Y por eso aquí hay una zona interior de la articulación, por así decirlo. Y ahora tenemos, por supuesto, el cartílago, que es lo que suele afectar en la artrosis, y el cartílago ahora está prácticamente adherido aquí, de modo que se desliza suavemente sobre sí mismo. Sí, prácticamente uno del hueso de aquí abajo y otro del hueso de ahí arriba. Y a veces aparece eso con unos puntitos pequeños, es el líquido sinovial. Está formada por la membrana sinovial, es prácticamente la membrana interna de la cápsula. Y esos son bloques de proteínas. Todos los bloques que el cartílago necesita para su alimentación, para su regeneración y demás. Y siempre es similar, la forma de las articulaciones. Puede variar, pero el principio es siempre el mismo. Y luego vienen los músculos, y los músculos son los motores que mueven los huesos. Ahora lo haremos de forma muy sencilla. Digamos que un músculo tira en esta dirección. Sí, en esa dirección. Y siempre que el hueso se mueva por encima, lo que aquí se acorta tendrá que alargarse en el otro lado, para compensar y mantener el equilibrio del movimiento. Entonces aquí tenemos la parte contraria. Por ejemplo, esta, y en este eje es en donde se produce el alargamiento. Todo lo que haya ahí tiene que ceder cuando eso se contrae para este movimiento. Y si el movimiento va en la otra dirección, entonces aquí se contrae y ahí tiene que ceder. Y todo eso tiene claro siempre. Un pequeño efecto aquí en la articulación, porque imagina, de ahí se tira y hay cierta contrafuerza, pero de eso hablaremos luego con más detalle. Y siempre hay una resultante que va hacia la articulación, y el cartílago de aquí abajo también necesita algo de presión. Necesita presión, realmente no tiene flujo sanguíneo y depende del intercambio de compresión. ¿Y cómo entran ahora los nutrientes y cómo salen los desechos? Eso sucede por difusión pasiva. O sea, imagínate una esponja. Si la aprietas muy fuerte de verdad, lo que hay dentro se sale hacia afuera. Ahí sale la suciedad. Luego coges esa esponja exprimida, la metes en agua limpia y clara y se vuelve a llenar, absorbiendo puro agua limpia. Y eso sucede aquí todo el tiempo al moverse. Y yo afirmo, luego volveremos a ello con detalle, afirmo que cuando una articulación se mueve, si las fuerzas son las correctas y si las piezas que son necesarias para regenerarse estén en el cuerpo por tu alimentación, si es así, una articulación dura al menos para toda la vida. ¿Sí? Y no tienes por qué desarrollar artrosis ni llegar a sentir dolor. Y no hay que reparar nada ni nada por el estilo. Simplemente se mantiene porque se regenera constantemente, ya que el cuerpo es un sistema vivo formado por células. Oye, ahora que lo pienso, sobre el tema de la artrosis, también hemos escrito una guía con consejos y ejercicios específicos al respecto. Y esta guía, que es totalmente gratuita, puede descargarla en el primer enlace de la descripción del vídeo. No es como en un coche, en donde un neumático está gastado y hay que cambiarlo. Un neumático no se regenera, pero el cartílago sí se regenera constantemente. Pero como dije, retomaremos este tema luego. Ahora pasemos a la biomecánica que funciona aquí. Habíamos dicho que la fuerza de ciertos músculos o de uno solo tira de él y el cartílago se desplaza allí de forma bastante gradual. Pero siempre tenemos cierta contratensión y a esa contratensión decimos, la dirige el cerebro, la controla y la ajusta. Y esta contratensión es una señal de control, como la llamamos, que hace que a través de ciertas
tensiones que se aplican a los músculos, eso al final todo lo dirige el cerebro, el centro motor, que hace que el movimiento se realice de manera controlada. ¿Qué significa que ocurra de forma controlada? Imagínate que hay una rama de árbol tirada en el suelo, de un árbol muy largo. La rama es de unos 10 metros de alto o más. Y ahora van a colocar de nuevo esa rama. Y hay una cuerda gruesa que se fija aquí. Y entonces se ponen 3 o 4 personas fuertes y tiran de esa cuerda y poco a poco se va enderezando cada vez más hasta que está de pie. Pero ahora imagínate que tiran un poquito de más, entonces se les viene encima a la gente que está tirando. O al tirar se va hacia un lado y luego cae de alguna manera dentro de algún edificio que esté ahí o algo así y acaba cayendo por accidente. Entonces, ¿qué ves cuando levantan la rama? 3 o 4 personas fuertes tiran hacia un lado y al otro alguien con una cuerda más fina la sujeta con cuidado. Él aguanta y entonces te dices, vaya tontería, ¿por qué se resiste? Entonces la fuerza ya no es tanta para poner la rama, pero él lo sujeta básicamente. Él lo sujeta firmemente con su cuerda para controlar cómo se mueve, para que no arrastre nada ni se descontrole. Porque si se tira aquí y se tira en sentido contrario allá, entonces lo tiene totalmente bajo control. Y entonces ya no puede pasar nada. Bueno, pues lo mismo. Sucede aquí en las articulaciones también. Porque la forma de movimiento que ocurre aquí en la articulación la determina el cuerpo de manera natural e innata. Y en el momento en que el cuerpo lo sabe, gracias a los patrones de movimiento que ha entrenado, optimiza ese movimiento. O sea, quieres mover el hueso allí y automáticamente se activa tensión de control opuesta para controlar el movimiento. Y ahora pensemos en la física o las matemáticas que aprendimos en la escuela o quizás en otros lugares, ya que existe el paralelogramo de fuerzas. Ahora tenemos una forma gráfica de mostrar qué fuerza resultante surge de esta y aquella fuerza y cómo actúa en consecuencia. Y eso se hace muy fácil. Se traza una paralela a una de las fuerzas. Y por la punta de esta fuerza se traza una paralela a la otra fuerza, más o menos por aquí, como se ve ahora en este diagrama, y ahí hay un punto de intersección, y ahí está ahora prácticamente la fuerza resultante de esta fuerza con la que debe moverse el hueso y de la tensión de control que se conmuta. Y todo eso, como dije, depende mucho del entrenamiento. El cuerpo lo optimiza más porque quiere que la articulación aguante y que esté bien cargada. Buena carga es lo justo para que el cartílago se nutra. Pero, por ejemplo, que algo se desplace en donde debería rodar o cosas por el estilo no deben ocurrir, porque entonces hay más desgaste del que el cuerpo puede reparar. Pero ahora pasa lo siguiente. Nos movemos demasiado poco y sobre todo no nos movemos en todas las direcciones y ángulos que deberíamos hacer. Eso significa que esta articulación aquí tendría previsto que lo voy a hacer. Lo pinto de negro un poquito más, así lo puedes distinguir mejor. Sí, que por ejemplo yo lo hago aquí, hacia esta dirección y hacia la otra, ese sería el ángulo de movimiento completo de esta articulación, exactamente así en total. Sí. Entonces, quiere decir que si este hueso se mueve hasta aquí y hasta allá, se utiliza todas las fascias y los músculos. Los que están relacionados con él siempre se mueven en esa misma dirección. Te hago un ejemplo simple para que lo veas. Con el brazo. Ahora, en el brazo tenemos los músculos flexores. Están algo acortados, pero no del todo, así que el brazo estaría por aquí, más o menos como se ve aquí. Y cuando el brazo está estirado, estos se ponen muy largos. El lado contrario, la musculatura extensora, ahora está muy corta. Y cuando yo doblo, entonces esta de aquí, del lado, tiene que alargarse, ¿vale? O sea, si siempre haces esto y esto, allí no se va a cortar nada. Pero eso no es lo que hacemos. Yo digo de los ángulos de movimiento que tenemos y deberíamos usar, aprovechamos solo un 10 a 20%. Y en algunas articulaciones incluso mucho menos. Y eso es drástico. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con ello? Ya que somos un sistema vivo, como hemos dicho antes, en el momento en que todo lo vivo está aquí.
Si no se estira del todo durante bastante tiempo, acaba perdiendo la capacidad de ceder lo suficiente. Porque el cuerpo piensa, vale, si esa persona siempre me mantiene tan corto, pues me adapto. Eso sucede para los músculos y para las fascias. No se pueden separar, van siempre unidas, por así decirlo. Y entonces cada vez cuesta mucho más estirarse por completo. Y al revés pasa igual. Si nunca me doblo del todo, sino que siempre hago solo ese movimiento, entonces al final este lado se irá acortando cada vez más y al final cada vez será más difícil hacer aquí la flexión completa. Apliquémoslo a nuestro ejemplo. Y bueno, primero ahora prácticamente resulta, eso no lo había dicho con la suficiente claridad hasta este mismo momento como debería haberlo explicado. O sea, si ahora quiero estirar y los flexores ya no están acostumbrados, entonces se oponen y tiran en sentido contrario. Entonces tiran en contra. Y eso significa que aún puedo estirar, pero hay una fuerza real que se opone. ¿Vale? Si ahora, debido a esta falta de movimiento, la fuerza contraria llega hasta aquí, por ejemplo, entonces tenemos ya el primer pequeño problema. Solo para que lo entiendas, la tensión de control, el cerebro siempre la puede ajustar para que sea perfecta. Cuando el cerebro lo decide, a través de todas sus mediciones, en la articulación, alrededor de la articulación. Necesitamos poca tensión de control, entonces será más baja. Si tiene que ser mayor, el cerebro ajusta el tamaño. Es decir, es totalmente flexible, como mejor le convenga al cuerpo. Pero las fascias son esa red, esa telaraña que lo atraviesa todo, y cuando las fascias se enredan y ceden menos, entonces el cerebro no puede corregirlo. No puede decir, fascia, ahora me estorbas, hazte hacia un lado. Eso no funciona. Es como un efecto elástico continuo que actúa siempre y el cuerpo ya no puede cambiarlo de ningún modo. Y eso significa que si una fuerza fija llega hasta aquí, cada vez que mueva el brazo o el hueso hacia allí, prácticamente se siente esa fuerza de reacción sin pausa, siempre. Y si ahora construyo el paralelogramo de fuerzas, entonces con mi fuerza resultante me coloco justo aquí en este punto. Eso significa, por ejemplo, si aquí hay una botella que quiero agarrar. Entonces, con la fuerza que en realidad necesito, ya no puedo agarrar la botella con seguridad, porque esa fuerza me tira hacia otro lado. Eso quiere decir que el cuerpo tiene que hacer más, esforzarse más, gastar más fuerza para conseguirlo. Y por favor, intenta imaginar que yo mismo tiro aquí y tiro allí. ¿Hacia dónde tira eso? Claro que tira hacia abajo aquí y la fuerza en mi articulación va a aumentar. Antes quizá era así, ahora es así realmente. Y ahora pasan los meses, los años, las décadas. Y cada vez más músculos ya no ceden bien. La alimentación no es buena, hay acidez. El tejido conectivo se seca y enreda más, o sea, se activan más, como una especie de frenos de fuerza. El cuerpo se resiste cada vez más a ceder. Y si ya eres mayor, al menos a esa edad, pues ya lo sabes. O si haces fuerza, a veces piensas, ¿por qué ya no puedo doblar bien el brazo? Es mucho más duro de lo que debería ser. Esa libertad, esa ligereza se pierde cada vez más por fuerzas opuestas. Y entonces este efecto continúa. En algún momento, la fuerza contraria ya está aquí. Y entonces puedes volver a construir aquí y entonces te das cuenta, ¡oh, qué horror!, de que la resultante ya casi no pasa por la articulación. O sea, eso significa que hay que tirar bastante de él. La fuerza ya es mucho mayor que aquí para que eso funcione. Y luego sigue y llega un momento en que con mi resultante estoy prácticamente en la articulación, justo ahí donde actúa toda la fuerza. Y entonces se dice, esta articulación está bloqueada. Esos son los pacientes o las personas que sufren, que van a una consulta y quieren que les ayuden. Y luego entran y les dicen, levante el brazo. Y ellos dicen, llega hasta aquí, pero luego me duele tanto que no puedo levantarlo más. Eso ocurre cuando los músculos se acortan cada vez más y la fuerza sobre la articulación se vuelve aún mucho mayor. Y no queremos entrar ahora tanto en el tema del dolor, solo diré esto. Cuanto más se generan fuerzas de oposición, más presión se crea aquí y más habrá que tirar de aquí. Cuanto más estrés se acumula en todo el sistema, más se envía al cuerpo en algún momento activado por el cerebro.
y envía una señal que dice, vamos a introducir un dolor en el músculo que al tensarse provocaría la fuerza contraria y que en última instancia, mediante esta acción, ejercería la fuerza aquí en la articulación. Y eso te lo puedes imaginar fácilmente. Aquí tienes dos huesos que se rozan entre sí y si todo está dentro de lo normal y las fuerzas son lo bastante bajas, entonces todo se moverá muy suavemente. Eso también daría un poco de desgaste. Siempre que algo se mueve, donde básicamente una superficie se desliza contra otra, si hay movimientos relativos, siempre se va a ir estropeando un poco a lo largo del tiempo. Pero el cuerpo lo repara solo. Se sabe que prácticamente las células madre migran y como el cuerpo tiene todo montado para que se vuelva a reparar, no hay ningún problema en absoluto. Ahora, además tenemos. Justamente esta observación hace que ahora se aprieten más entre sí al moverse. Bueno, aún va. El movimiento se siente más pesado y la articulación transmite esa fuerza. Y ahora, imagina que tienes una superficie y coges ahora un trozo de papel de lija, aquí muy suavemente encima, y haces movimientos muy leves. ¿Pasará mucho? No pasará gran cosa. Ahora imagina y compara eso. El mismo movimiento, pero aumentas la fuerza y vuelves a moverlo de un lado a otro. Y entonces pasará más. El mortero y la maja son un muy buen ejemplo de esto. Si tienes un mortero y echas granos de pimienta, pones la maja encima y la mueves un poco, casi no se rompe nada en absoluto. Pero si pones la maja otra vez y al mismo tiempo aprietas axialmente, o sea que la empujas hacia adentro prácticamente, de modo que la maja presiona la pimienta y la mueves con un poco más de firmeza. Entonces pasa mucho, la pimienta se va moliendo y queda más fina. Y la imagen la puedes comparar bastante bien con, prácticamente. La primera razón, pongo un 1, lo hacemos un poco más corto ahora mismo. Demasiada carga, lo anoto. Demasiada carga. Este es el primer motivo de nuestra artrosis. Se desgastará más de lo necesario porque las fuerzas son mucho mayores de lo que el cuerpo querría y podría soportar en verdad. Pero así es, y la gente que lo padece sigue moviéndose porque iba a decir ahora que para agarrar su botella de vino, pero bromas aparte, siguen adelante pese a todo, realmente. Tienen que moverse y por eso se esfuerzan. Y bajo ese esfuerzo se produce el movimiento, pero claro que el cartílago de debajo lo sufre y acaba pagando las consecuencias. Bien, y ahora habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho que siempre que las fuerzas aquí se vuelven mayores, pasa más, aparece el dolor, y habíamos dicho que el movimiento en sí, en nuestro día a día, ya no es completamente en ambas direcciones y se ve limitado en su amplitud habitual, sino que quizá solo ocurre en esa zona o solo de un lado, ya no del otro, y en fin, como sea. ¿Qué significa eso para el cartílago? Mira, si el rango completo de movimiento previsto por la biología va de aquí hasta aquí, entonces está definido por la biología. Entonces la carga sobre el cartílago en toda la superficie lo comprime repetidamente, expulsando los residuos y liberándolos. Pero si ahora, por nuestro día a día, por movernos muy poco y además agravado por el dolor que hace que ya ni siquiera quieras moverte, eso se reduce. Por ejemplo, solo de aquí hasta aquí. Entonces puedes entenderlo muy fácilmente. Que por ese ángulo que falta y este ángulo que falta, el cartílago se comprime menos y se vuelve a soltar menos que antes, y por eso recibe menos estímulo para nutrirse y recuperarse como solía hacerlo antes, de lo que normalmente está previsto biológicamente, y por eso. Segundo motivo. De la artrosis, del desgaste del cartílago, el segundo motivo es la movilidad limitada. Un poco leve. Movimiento. Y a los médicos entre ustedes, a los ortopedas que operan,
Ustedes conocen el efecto de que en ciertas articulaciones no se ha ido todo el cartílago, sino que hay zonas que aún están y zonas que ya no. Me lo han contado, nunca he operado, me gustaría verlo, pero aún siguen los ortopedas que nos están formando. Me han contado, por ejemplo, que hay casos en los que por fuera aún queda cartílago y en el centro llega un momento en que es hueso con hueso. Como una calva, digamos, o al revés, en el centro aún hay cartílago y afuera es hueso con hueso, donde el cartílago como que va disminuyendo. Y también quería recordar aquí otra vez nuestra guía, te la puedes descargar totalmente gratis. En el primer enlace de la descripción verás más tips y ejercicios. Mi explicación clara, les pregunté, ¿por qué será? ¿Encogerse de hombros? Por la biomecánica no da para eso, esa idea. Pero os digo, eso se debe a cómo se produce el movimiento. Si los movimientos son así, el centro del cartílago prácticamente ni siquiera se llega a cargar, por la forma que tenga la articulación. Entonces el cartílago se irá desgastando con el tiempo, de forma progresiva. Si los bordes no reciben carga, se degrada porque el cartílago se muere de hambre. Ahora ya tenemos dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Punto número 1, la presión, el movimiento. Ocurre con una intensidad demasiado alta. Papel de lija, apretar bien y frotar. Y número 2, el movimiento está cada vez más restringido porque la gente usa menos su rango de movimiento. El cartílago no tiene oportunidad. Con nuestro comportamiento, sin saberlo, la mayoría no lo sabe, hacemos que realmente se deteriore cada vez más, que sufra más desgaste del que puede compensar y cosas así. Y además existe una tercera razón. Y la tercera razón es evidente porque habíamos dicho que el líquido sinovial alrededor de la articulación es el que nutre al cartílago. Sí, ¿qué sustancias hay en el líquido sinovial? Son las mismas sustancias que ingerimos con la alimentación diaria y que el cuerpo luego absorbe también. Porque para reparar se necesita material de reparación. Menos mal que no somos casas, si no, habría que ir a la tienda de bricolaje a comprar piedras, cemento y demás materiales. ¿Con qué lo hacemos? Básicamente vía la alimentación, porque de nuestra alimentación salen todas esas sustancias de las que el cartílago se tiene que nutrir aquí y así puede intentar repararse y regenerarse poco a poco. En alimentación se hace todo muy mal. Petra, mi mujer, es médica en nutrición y lleva ya más de 40 años. Siempre cuenta una y otra vez cómo se alimenta la gente y qué enfermedades salen. No entraremos ahí ahora, pero una cosa está clara. Si comemos bien, estas sustancias aquí son de calidad. Si comemos mal, no llega mucho que ayude al cartílago a regenerarse. Y para no decir nada equivocado, lo voy a mostrar para poder tocarlo y que se vea mejor. Punto 1. Todo esto es colágeno. Tipo 2, así se llama, no hace falta que realmente te intereses por ahora mismo. Entonces tenemos que comer de forma que podamos producir colágeno. Y para los que todavía comen carne y esas cosas, lo de siempre funciona. Caldo de huesos, piel de pollo y gelatina que ayudan a favorecer su formación natural en el cuerpo. Los vegetarianos y veganos prefieren no, gracias. Y también necesitan la glicina, la prolina. Y luego la hidroxiprolina. Son sustancias que realmente son importantes ahí. Pónganla allí abajo, por favor. Para conseguirlas están la avena, los gérmenes de trigo, la col y los espárragos muy frescos. Impulsores veganos del colágeno, vitamina C y los aminoácidos. Para que el cartílago tenga el material de construcción. Para poder volver a recomponer bien todo lo que haya. Presente, o si ya no está, para poder volver a construirlo. Hay conservación de lo existente. Si se ha perdido más, quiero reconstruir y necesito las mismas sustancias. Número 2. Necesito cosas con azufre, verduras ricas en azufre, brócoli, coles de Bruselas, cebollas y lo que de verdad me encanta comer, ajo, puerro y claro, todo tipo de coles también. Y además hacen que en las personas que ya no las producen, el cartílago se mantenga elástico y resistente para aguantar ciertas fuerzas y no deteriorarse demasiado pronto.
Y número 3, necesito vitamina C, porque la vitamina C es la que hace que todo el tejido conectivo se forme y se fortalezca adecuadamente. Si solo se come comida rápida, solo alimentos malos, envasados, sin vitaminas ni nada fresco y sin nutrientes esenciales, entonces se deteriora cada vez más. Y eso significa que se suma como tercer factor que lo poco, que ya de por sí está limitado, lo que difunde hacia el cartílago, que las pocas cosas ni siquiera están en condiciones para proporcionar bien los nutrientes que se necesitan para regenerarlo de nuevo o para repararlo de manera adecuada, para reconstruirlo. Y ahora, bueno, eso fue el número 3, por decirlo así, una alimentación realmente inadecuada. Pero ahora te estarás preguntando, quizá todo el tiempo, Roland dice que algo se está formando, pero siempre he oído, Knobel, que eso no puede volverse a formar, que eso no es posible. Yo estaba en un sitio y me dijeron, tiene que entender ahora que el dibujo del neumático está gastado, que hace falta cambiar el neumático. Con eso se refieren a prótesis articulares. Y eso es como ese conocimiento antiguo que es muy, muy difícil de erradicar. O sea, ya hace 30 años, ya tuvimos casos en los que prácticamente pudimos ver cómo el cartílago se volvía a formar. Lo decimos desde hace 30 años y sigue igual. La mayoría dice, qué tontería, no es verdad, no puede ser. ¿Qué dice este hombre exactamente? Y ahora voy a explicar por qué creo que. Este enorme malentendido de que el cartílago no puede regenerarse sigue tan arraigado y difícil de cambiar, y qué factores históricos y científicos lo mantienen realmente. Lo entiendo muy bien. ¿Qué médicos se ocupan más de la artrosis? Son, en su mayoría, los ortopedas especialistas. Y luego llega un paciente que tiene dolor y al rato el dolor ya se ha ido completamente y sin aviso. Pero el ortopedista ya se dio cuenta. Hay alguien que tiene un problema en la rodilla, por ejemplo, un año después. O la capa de ácido está ahí, tiene dolores más fuertes y ya no se le quitan con cosas pequeñas como tomar analgésicos. No se logra calmar el dolor. Sigue ahí. ¿Qué se hace? Se realiza la primera exploración, primer estudio de imagen. Y ahora sale esto. Vale, el espacio articular se ha hecho algo más estrecho que antes. Esto indica que en la radiografía se ven los cartílagos más juntos. Si están más juntos, ¿el cartílago sería en realidad más fino siempre? Entonces el ortopedista entiende, ahí hay prácticamente un dolor y un cartílago que se ha vuelto más fino. Y dice, pues, de ahí viene el dolor. Casi dos cosas al mismo tiempo. Yo siempre digo, por favor, si suena el timbre y al mismo tiempo está lloviendo, no es que esté lloviendo porque suena el timbre. O sea, que dos cosas ocurran a la vez no implica que una cause a la otra, ni que exista necesariamente una relación causal. Pero en medicina hay muchas cosas así que, porque ocurren al mismo tiempo, con bastante frecuencia, se suelen tratar como si estuvieran relacionadas. Y otra vez, 2 años más tarde, viene el mismo paciente con dolores fortísimos y le hacen otra imagen y se ve, el cartílago, ¿cómo lo digo ahora? Quizá lo vuelva a decir. Lo ampliamos un poquito más para que veas exactamente qué pasa bien ahí. Volvemos atrás, antes la distancia era así, prácticamente, de aquí hasta aquí. Y por eso el cartílago también tenía que ser igual de grosor, o sea, una vez aquí. Y otra vez aquí. Y luego, ya era menos. ¿Cómo era eso entonces? Ahí estaba prácticamente el hueso. Más cerca. Eso quiere decir, ahora no llegaba hasta ahí, sino quizá hasta aquí. Es decir, la distancia ya se había reducido. Y luego, volvió. Ahora quitamos esto de aquí abajo. Y ya se pudo ver, ¿ok? Quizás sí.
Bueno, aquí solo quedan restos de cartílago. Ahí abajo también tengo que quitarlos, que ya no están. Pero en medicina hay muchas cosas así, que prácticamente se hacen como si estuvieran relacionadas debido a una condición simultánea. Y ahí, claro, solo por la sensación, sí, la gente piensa, por el amor de Dios, cómo duele aquí ahora. ¿Qué tipo de dolores hay cuando hueso con hueso? Hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Punto número 1, el comportamiento del dolor. Lo dejamos por ahora. Sabemos por 30 años de experiencia y cientos de terapeutas que hemos formado lo han observado igual y los estudios ya lo confirman también. Que cuando un cartílago que antes lo dibujo otra vez, que antes prácticamente era tan grueso, cuando él se pone un poco más fino. Si el hueso llega justo aquí, que eso tiene 0,0 que ver con el dolor. Y otra cosa que lo respalda es que en el cartílago no hay receptores del dolor que puedan provocarlo. Eso no existe en el cartílago. Y cuando se pregunta a esa doctrina, ¿por qué duele si el cartílago no tiene nociceptores? Entonces son para mí respuestas de compromiso. Sí, el cartílago en sí no duele, pero todo eso es inflamatorio y por eso al final sí duele. Uno intenta explicarse algo cuando en realidad no tiene explicación. Según nuestra terapia, si en el momento en que la artrosis ya ha avanzado un poco y el cartílago ya está algo más fino, normalizas la tensión muscular adecuadamente, logrando así mejorar la función articular. Así el dolor desaparece. Y muestra que ni el cartílago ni la artrosis lo provocan. Y eso funciona en la artrosis de primer estadio, segundo, tercero y también en el cuarto estadio, donde ya el hueso llega a rozar con el otro. Incluso cuando todos dicen, esto tiene que doler, hueso contra hueso, no puede ser nada bueno, incluso ahí lo sabemos por experiencia. Por razones que ahora tampoco puedo explicar, se supone que la gente, por favor, investiguen por qué ocurre esto. Se lo demostramos quitando realmente el dolor y aún falta encontrar la explicación. Pero incluso así, porque en la membrana del cartílago hay receptores del dolor, el dolor se reduce drásticamente o desaparece cuando se normaliza la tensión muscular. Pero eso no nos tiene que interesar tanto ahora, porque sobre todo se trata de qué le pasa ahora al cartílago y por qué un ortopedista o incluso otras personas que se dedican a eso durante muchos años y que lleguen a esa conclusión, lo entiendo muy bien. Él ha visto una y otra vez. Cartílago más fino, más dolor, cartílago ausente, dolor enorme, y entonces le ponen una prótesis. Ese es el mundo. Y ahora voy a poner otra realidad frente a ella. Es decir, aquí tenemos una situación en la que el cartílago ya está muy fino, prácticamente desgastado, apenas queda. Se sabe que en este tipo de situaciones de artrosis hay procesos inflamatorios activos en esta articulación artrósica que contribuyen al dolor y a la progresión del daño y al empeoramiento continuo. Claro, ¿qué es una inflamación? Es un proceso reparador. El cuerpo se repara solo, naturalmente. La investigación muestra que aquí hay más células madre, que claramente quieren reparar el tejido dañado del propio organismo. Pero no se sabe por qué eso no ocurre. Entonces te extraen grasa, de ahí sacan las células madre y te las inyectan en la rodilla y cosas así. Investigadores en células madre me dicen que es muy dudoso que esas células tengan relación con las de la rodilla o que puedan diferenciarse y funcionar como el cartílago, transformarse así y ayudar ahí. Eso hay que decirlo de paso. En cualquier caso, vamos a pensar por qué. Si queremos que las células madre reparen el cartílago, ¿por qué la reparación no se produce? Y si me has seguido hasta aquí, ya puedes responder la pregunta por tu cuenta sin mayor dificultad. Pero como no te oigo hablar, la respondo yo por ti. Sí, está claro, porque si las fuerzas que actúan aquí, por los procesos que hemos visto, si estas fuerzas siguen igual de intensas, entonces eso quiere decir que previamente destruyeron el cartílago.
Y entonces, con más motivo, se destruirán esos pequeños intentos, esas pequeñas, finas, nuevas células de cartílago que quieren desarrollarse. Eso significa que la regeneración del cartílago no puede darse si la tensión de músculos y fascias sigue tan alta como antes, de forma permanente y sin apenas disminuir. Sería ilógico que eso de repente funcionara, pero, y ahora viene como la primera prueba contundente, creo que fue ya en 2006, si no recuerdo mal. Él en Holanda, en la Universidad de Utrecht, el profesor Dr. Mastbergen, creo que así se llamaba, por favor pongan el enlace del estudio abajo. Descubrieron que si le pones un mecanismo a la rodilla que separa el hueco articular haciéndolo mayor, no al revés, reduciendo la presión y mejorando notablemente la movilidad y aliviando el dolor crónico. Que los huesos queden más separados y haya menos presión en la articulación. Que el cartílago se regenere en unas 6 semanas o 3 meses, algo por ese orden, que vuelva a formarse. Y con eso quedaba demostrado. Pero esos médicos fueron completamente ridiculizados públicamente en el congreso donde se presentó. Entonces realizaron, hace unos 5 años, creo yo, un nuevo estudio de seguimiento adicional, que mostró que el cartílago recuperado y la reducción del dolor asociada, que se mantuvieron durante un largo periodo de manera sostenida. Te preguntarás, ¿por qué se fue el dolor si no tenía que ver con el cartílago? Muy sencillo. Piénsalo. Mecánicamente estos huesos aquí se están separando, pero ahí están los músculos. ¿Y qué pasa si ese hueco de la rodilla, ese espacio articular, se abre medio centímetro? ¿Te imaginas? También tienen que ceder los músculos y las fascias. O sea, eso era desde fuera una máquina de estiramiento incorporada, un poco sangrienta. Entonces el cartílago se regeneró. Ahora el puente conecta con nuestros ejercicios Liebscher y Bracht. Reducimos la tensión excesiva de los músculos y las fascias para que los huesos no se presionen entre sí con tanta fuerza innecesaria aplicada. Y por eso ya hemos observado, tanto en pacientes como en terapeutas que lo probaron en sí mismos, que el espacio articular volvió a ensancharse. Eso quiere decir que se ha vuelto a formar cartílago. O sea, esto no va a borrar por completo la idea general de que la gente sigue pensando que eso no funcionaría. Mira los estudios, dejamos abajo unos enlaces que aportan pruebas bastante contundentes. Mejor intento, hazlo, y ahora. Sobre tu situación para explicarte claro qué puedes hacer. Si tienes dolor de rodilla u otra articulación y te dicen que se debe únicamente a la artrosis. Y esa artrosis, o sea, ese adelgazamiento del cartílago, aunque esté comprobada, no dejes que te impida creer realmente que tú mismo puedes ayudarte de manera eficaz. Haz siempre los ejercicios correspondientes con regularidad. Si es la rodilla, los de rodilla, en la cadera igual, en el pulgar también, en todos los lugares con artrosis. Tenemos ejercicios en la red. Hazlos o entra en nuestra app. Ahí está todo muy específico. Accede a lo que necesitas, haz el ejercicio y vigila tu dolor. Y te garantizo que en la mayoría de los casos pasa que el dolor que tienes con ciertos movimientos o en ciertas posturas tras el primer ejercicio ya puede mejorar un poco respecto al 100% que tenías antes, incluso de forma ligera y algo perceptible. Lo veo siempre en miles de casos. Hay excepciones. Quizá tengas que practicar 2 o 3 días. Pruébalo y verás, en la mayoría de casos, y en tu caso la probabilidad es muy alta, si lo intentas, algo pasará. Y entonces sabrás seguro que el dolor que ahora sientes realmente no tiene nada que ver con el estado de tu artrosis. Porque no cambiamos nada en la artrosis. Si haces un ejercicio durante 2 minutos, la artrosis sigue igual que antes. Si el dolor luego es menor y la artrosis igual, ¿qué quiere decir en la práctica? El dolor no se debe a la artrosis, sino más bien a la tensión muscular y facial. Y luego simplemente sigues y entonces muy rápido. Estarás sin dolor. Gran oportunidad, sí. Si no lo logras o dudas, por ejemplo, tengo artrosis, ¿puedo hacer esos ejercicios? Sí. Pregúntale al médico que esté abierto a la nueva investigación. Y otra cosa que acabo de recordar.
El cartílago, para regenerarse, cuanto más presión reciba de vez en cuando, mejor. Pero presión sin movimiento, por ejemplo. Ese movimiento cotidiano con tanta presión lo destruye. Pero en un ejercicio donde estiras los músculos y la articulación queda en la misma posición, el papel de lija se aprieta todavía más hacia abajo. Pero ahí no hay desgaste. Luego aprietas hacia abajo durante 2 minutos para que el tejido se alinee. Eso llega incluso hasta la genética. Llega a la información genética. Lo que pasa al practicar y al estirar queda ahí bien grabado para siempre. Y el cuerpo necesita esos estímulos mecánicos. Al fin y al cabo también para volver a formar cartílago. Desde mi punto de vista, puedes hacer esos ejercicios totalmente sin riesgo. Pero si lo notas, pues pregúntale a tu médico qué opina. Seguro, si después notas, el dolor baja. Te lo digo, cuando el dolor baje, eso mismo significa que la tensión volvió a la normalidad. Al menos ya no resulta tan destructiva como antes. Y entonces la artrosis por lo menos llega a su fin. Puede que la reconstrucción aún no se haya puesto en marcha, pero te diría que lo compruebes en ti si eso también se aplica a ti. Yo diría que las probabilidades son enormes, que entonces hay desgaste. Aunque te mueves con menos tensión ahora, ya no aumenta. Y yo digo, y lo hemos observado en periodos de entre 1 año y año y medio, que ahí ha pasado realmente algo bastante importante. Con los ejercicios, relajando toda la situación, entonces todo volvió a funcionar correctamente. Y sí, al final, por favor, unas palabras breves sobre las operaciones. ¿Por qué se implantan estas prótesis articulares? Se implantan en la gran mayoría de los casos porque hay dolores intensos. No he conocido a ninguno de nuestros pacientes que, después de que el dolor se fue, a pesar de la artrosis, ponerse una prótesis articular. La mayoría no quiere eso. Suelen decir, no quiero llevar metal dentro de mi propio cuerpo. Yo también diría, espera lo máximo. Si el dolor pasa y ves que sigues con problemas y llega un punto en que no puedes, siempre puedes operarte luego. Pero la mayoría aquí suele cancelar las operaciones con nosotros porque el dolor desaparece. Seguramente te pasará igual. Con eso, por ahora, hemos acabado. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios y ahora pruébalo. Probablemente te afectará. Si aún no estás afectado por artrosis o no sabes que la tienes sin dolor, eso es muy frecuente. Haz igualmente estos ejercicios, porque no puedes hacer nada mejor como prevención para evitar que se desarrollen problemas, dolores o una artrosis. Y este tema, ya sabes lo importante que es, hemos escrito nuestro libro sobre la artrosis, donde, por cierto, puedes leer muchos más detalles al respecto. Por favor, difunde esta información, cuéntaselo a otras personas, discútelo con otras personas, pregúntale a tu médico, naturópata o podólogo qué opinan al respecto y cuéntaselo a otras personas. Comparte este video. Hace falta concienciación. Deben enseñarse en las escuelas y como mucho en la uni para que la gente lo sepa. ¿Qué pueden hacer para no desarrollar artrosis y no tener que sufrir dolores nunca? Porque si sabes cómo, no es muy difícil. Solo hace falta una rutina y darte cuenta de que tienes que hacer algo al respecto. Y que tus músculos y fascias se normalicen. Chao.